La máquina de guerra de Rusia se quedó sin gasolina y sin armadura. Las tropas de Putin, sin tanques, vehículos blindados ni protección, están siendo lanzadas desnudas y expuestas a las líneas ucranianas. ¿El resultado? Muerte masiva. Esto no es guerra, es una matanza y empeora día con día. Te llevamos a Toretsk. Putin ha tenido su mirada en Toretsk durante bastante tiempo. La batalla de Toretsk inició en junio de 2024 y ha sido feroz desde entonces, con las tropas de Putin intentando capturar la ciudad ucraniana. Y las fuerzas de Rusia están llegando lentamente allí. Para enero de 2025 habían tomado alrededor del 88% de la ciudad y los asaltos continúan. El 11 de junio hubo 20 grandes enfrentamientos en el frente de Toretsk. Rusia fracasó en todos esos enfrentamientos, con 35 bajas de soldados, pero el punto es que Putin está presionando. Cree que puede tomar Toretsk y está cerca de lograrlo. Al menos eso parece a primera vista. La realidad es que los avances de Putin en Toretsk se han estancado por una simple razón. Rusia ya no tiene vehículos blindados para apoyar a sus tropas en la región. ¿Cómo lo sabemos? El 6 de julio, British Broadcasting Corporation Ucrania informó sobre los comentarios del jefe de personal del batallón de sistemas no tripulados Spala de Ucrania, con indicativo Perepal. El jefe reveló que Rusia no ha estado utilizando vehículos blindados en Toretsk por un largo periodo. No ha habido asaltos blindados en alrededor de mes y medio, según Perepil. En cambio, Putin se ha visto obligado a recurrir a una táctica que le ha costado cientos de miles de soldados desde que lanzó su invasión. Asaltos de carne. Los principales asaltos son ataques de picadora de carne, dice Perepal. Grupos de 2 o 3. A veces esos asaltos son semi-exitosos. Perepalats, con los pequeños grupos de soldados rusos desarmados, logrando a veces asegurar posiciones en trincheras. Esas posiciones son efímeras. Perepol, sus camaradas usualmente los ahuman usando drones antes de destruir las trincheras y los soldados dentro. La campaña de Toretsk de Putin se ha convertido en intentos desesperados por arrebatar territorio con tropas sin armadura. Esa estrategia se usa porque no hay vehículos blindados en Toretsk. ¿Y eso qué? Piensa por ti mismo. Toretsk, una sola ciudad en un frente masivo de más de 700 millas, que a Rusia se le acaben los blindados allí, no significa que sus tropas en otros lugares estén luchando, ¿verdad? No tan rápido. Toretsk es un microcosmos de la situación emergente de vehículos blindados que Rusia intenta afrontar en Ucrania. Aunque Putin tiene vehículos blindados en otros lugares, los está perdiendo tan rápidamente que su ejército está a punto de quedarse sin ellos. Los asaltos de carne en Toretsk no son únicos. Putin los ha estado utilizando durante toda la guerra cuando su ejército carece de equipo. Debido a la situación actual de los vehículos blindados rusos, los asaltos de carne podrían convertirse pronto en el único medio de Putin para tomar territorio ucraniano. David Axe ciertamente parece pensar así. El ex corresponsal militar de Forbes recurrió a Trenchard para difundir el titular. Marca la fecha. Rusia ahora está funcionalmente sin vehículos blindados. Según Axe, Rusia ha perdido cerca de 20.000 vehículos de combate desde el comienzo de la guerra en Ucrania, lo que implica que la mayoría de las tropas rusas ya no cuentan con la protección de blindajes en una escala significativa, y tienen suerte si tienen alguna protección en absoluto. Algunos, como los de Toretsk, son forzados a atacar sin protección alguna. Isaac Seitz, escribiendo para National Security Journal, inicialmente dudaba de las afirmaciones de Axe, pero mientras leía sus escritos comprendió el punto que se planteaba. Rusia aún posee miles de vehículos blindados que podría desplegar en Ucrania. Putin se enfrenta al problema de que debido al desgaste y las bajas tasas de producción, Rusia ya no puede mantener su flota de vehículos blindados. Aunque Rusia busca ganancias significativas en Ucrania, sus pérdidas han sido masivas. Aunque tanto Axe como Seitz citan una cifra en el orden de los 20.000 vehículos, el Ministerio de Finanzas de Ucrania dice que el número es mucho mayor. Dice que Rusia ha perdido 22.969 de sus vehículos de combate blindados hasta el 9 de julio, con 2 más perdidos solo el 8 de julio. Además, se perdieron 11.000 tanques, sumando una pérdida total de 33.969 vehículos blindados. Recuerde que la guerra en Ucrania ha estado en curso durante unos 41 meses. Esto implica que Rusia ha estado perdiendo vehículos blindados a un ritmo de alrededor de 828 mensuales. Por un tiempo, Rusia logró igualar estas pérdidas. Según Seitz, Rusia afirmó que estará produciendo cerca de 1.500 tanques al año para 2024. En ese momento, perdía unos 1.400 tanques al año, pero aún así había problemas. La mayoría de los 1.500 tanques que Rusia producía no eran nuevos. La gran mayoría eran tanques que había sacado de almacenamiento y restaurado, usando piezas de otros tanques viejos. La relación de reemplazo casi 1 a 1 es insostenible a largo plazo, especialmente porque la calidad de los reemplazos sigue disminuyendo, según Seitz.
Rusia afirma que duplicará su producción de tanques para 2025 y espera fabricar miles de unidades para 2027. Sin embargo, esas afirmaciones deben tomarse con un grano de sal. Las reservas de tanques y vehículos blindados soviéticos de Rusia tienen un límite, señala Seitz. En algún momento se agotarán. Y cuando suceda, el desgaste que ya sufre se hará evidente. Rusia pasará de ser un país que no puede mantener suficiente armamento para sus ataques en Ucrania a uno que experimenta situaciones como las de Terezk con mayor frecuencia. Los vehículos blindados desaparecerán, reemplazados casi exclusivamente por asaltos de infantería que avanzan lentamente, si es que avanzan, en Ucrania. Ahora Rusia tiene un plazo límite para mantener la guerra a su escala actual. Según evaluaciones de la OTAN, Rusia podría mantener el esfuerzo bélico a niveles actuales hasta 2027, con sacrificios económicos sostenidos y sin una mayor escalada, informa Seitz. Sin embargo, algunos analistas advierten que Rusia podría quedarse sin tanques utilizables para 2026 si las tasas de pérdida actuales persisten y la remodelación de modelos antiguos se vuelve inviable. Aunque Rusia pueda suprimir la disidencia interna y seguir luchando, los costos de oportunidad económicos, políticos y militares aumentan. La realidad es simple. La situación de los vehículos blindados de Rusia ya es grave y solo empeorará. Para Rusia, esto significa más asaltos de carne por parte de Putin, algo que no es nada nuevo para él, como ya se mencionó. Aún en enero de 2024, Cable News Network reportaba sobre lo que denominaba los despiadados ataques terrestres de Rusia, que están diseñados para desgastar a Ucrania, obligando a sus tropas a gastar munición. Putin no valora a sus soldados, los envía en oleadas, frecuentemente sin protección, como carne de cañón. Cuanto más bajas inflige Ucrania, más munición utiliza. Finalmente, los ataques rusos tienen éxito. No por superioridad táctica de Putin, sino porque está dispuesto a sacrificar miles de soldados para lograr su objetivo. La indiferencia de Putin hacia sus soldados se hizo evidente en 2024. Nadie los evacúa ni los lleva, dijo a Cable News Network en enero de 2024, un francotirador con el nombre en clave BESS. Parece que la gente no tiene un propósito claro. Solo viven y mueren. 7 meses después, más soldados ucranianos describían a los medios esta brutal táctica rusa. Uno de ellos era el teniente coronel Anton Bayev, quien sirve en la brigada Kartia de la Guardia Nacional de Ucrania. En julio de 2024 le dijo a la British Broadcasting Corporation: los rusos usan estas unidades principalmente para ubicar nuestro equipo de disparo y agotar constantemente nuestras unidades. Nuestros chicos se mantienen en posiciones y luchan. Y cuando 4 o 5 oleadas del enemigo te atacan en un día, las cuales tienes que destruir sin fin, es muy difícil, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Avanzamos rápidamente a febrero de 2025, y las cosas no han mejorado mucho para las tropas de Rusia. Ese mes, United 24 informó que Putin había comenzado a utilizar otra nueva práctica. United 24 comenzó a enviar los heridos andantes de regreso a la batalla. Los soldados heridos que deberían haber estado recuperándose en el hospital estaban siendo enviados a asaltos de oleadas humanas, donde estaban prácticamente indefensos. Solo más cuerpos calientes cojeando hasta que absorben algunas balas ucranianas. Estos asaltos de carne han cobrado su precio. A mediados de junio, Rusia superó oficialmente el 1.000.000 de bajas, la mayor cantidad perdida en un solo conflicto desde la brutal lucha de desgaste en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora Rusia se está quedando sin armadura. En este momento, tiene suficiente para sostener asaltos menores contra el territorio de Ucrania. Pero, como señalan Axe y Seitz, eso solo puede durar tanto como Rusia tenga reservas del equipo de la era soviética que ha estado restaurando para enviar al frente. Cuando se agote ese equipo, habrá menos armadura disponible. Putin continuará sus asaltos. Esto implica que el 1.000.000 de bajas rusas en la invasión podría parecer insignificante en comparación con lo que está por venir. Después de todo, ese primer 1.000.000 murió, a pesar de que Rusia tenía mucha armadura. Muchos más que habrían sobrevivido a los contraataques de Ucrania en el pasado serán engullidos en la picadora de carne que Putin ha creado una vez que se agote la armadura. Regresando a un punto previo, Rusia ha perdido como mínimo 20.000 vehículos blindados en la guerra de Ucrania. Y posiblemente más, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania. Aunque esto significa malas noticias para el futuro de Rusia, ya vemos el impacto de estas pérdidas masivas en las tropas rusas. Turetsk, sin armadura, es solo un ejemplo entre muchos más, según informó Texti en febrero. Tomemos como ejemplo a los burros. Rusia ha estado movilizando burros, junto con algunos caballos, para transportar equipo de un lado a otro durante la guerra en Ucrania. Rusia intenta normalizar todo esto, indica Texti. Según Víctor Sobolev, un teniente general ruso, actualmente existen grandes desafíos para abastecer a las unidades y subdivisiones, incluyendo grupos de asalto, con municiones, equipo militar y alimentos. Y si se utilizan algunos métodos como burros, caballos, etc., para entregar municiones y otras propiedades a la línea del frente. Es normal.
Sobolev, sin quererlo, ha revelado que Rusia carece de suficientes vehículos para transportar equipos, enfrentando grandes dificultades. Un código para Ucrania sugiere que han destruido tantos de nuestros vehículos que ahora necesitamos usar burros y caballos. Afortunadamente, no hay evidencia de que soldados rusos vayan a la batalla a lomos de estas bestias aún. Pero intenta lidiar con su crisis de armadura enviando soldados a la batalla en autos compactos. Texi también informó sobre esto en febrero, compartiendo fotos de tropas rusas conduciendo lo que parece ser un Chagulist en Ucrania. Estos son autos compactos de la era soviética que nunca fueron pensados para usarse en batalla. Ni siquiera son nuevos. Rusia está enviando soldados a luchar en vehículos que ya se consideraban inferiores hace décadas y que ahora son poco más que carne de cañón para los drones y la artillería de Ucrania. Según informes de Forbes y Axe, Rusia también está empleando vehículos de despensa en sus operaciones militares. Estos no son vehículos blindados, sino vehículos que un ruso podría comprar en su país y que se están utilizando en Ucrania. El informe de Axe cubrió una despensa atrapada en la nieve y el barro de Ucrania hasta que fue destruida por las fuerzas ucranianas. Estos son los tipos de vehículos y animales que Rusia ya está utilizando, gracias a su problema con los vehículos blindados. Al igual que con las bajas causadas por los asaltos de carne de Rusia, este problema solo empeorará a medida que se agoten las reservas de la era soviética de Rusia. Veremos más burros, caballos, despensas y vehículos similares, ya que Rusia carece de otros medios para transportar equipos o soldados. A pesar de los problemas con los vehículos blindados, Rusia continúa construyendo nuevos, lo cual es una buena noticia para Putin. Recientemente, introdujo el transporte blindado de personal BT-3F o vehículo blindado de transporte de personal en sus filas. Con un peso de hasta 19 toneladas y capaz de transportar a 14 personas más 2 miembros de la tripulación, el BT-3F es completamente nuevo. Aunque no se produce en grandes cantidades, podría proporcionar armadura a los soldados que enfrentan la escasez de equipo de Rusia. Sin embargo, el BT-3F Scratch presenta múltiples problemas. Escribiendo para Substack, Axe señala que muchos en Rusia ven el vehículo blindado de transporte de personal como un pato cojo que nunca debería llegar a Ucrania. El vehículo es vulnerable a minas y drones, y su capacidad anfibia, su mejor cualidad, es casi inútil en la guerra actual, según Axe. El BT-3F sin torreta es tan malo que un bloguero lo montaría para ir a la batalla, en una motocicleta o carrito de golf, igualmente vulnerables pero más ágiles que el BT-3F con orugas. Tan malo que los soldados preferirían los carritos de golf, eso es bastante malo. Esto señala otro problema que enfrenta Putin con sus vehículos blindados, tanto nuevos como antiguos. Sus soldados ya no confían en los vehículos que están recibiendo. En el caso del BT-3F, el consenso parece ser que Rusia está dando a sus soldados un vehículo que es poco más que un blanco blindado para los drones y explosivos de Ucrania. Vlad Litnarovich, de United 24 Media, afirma que la falta de confianza de Rusia se extiende a casi todos sus otros tipos de vehículos blindados. El BMP-3, uno de los vehículos de combate de infantería más avanzados de Rusia, está altamente armado pero prácticamente desprotegido contra los drones ucranianos. El BMP-2 más antiguo es aún peor, con solo 0,62 pulgadas de armadura frontal que ofrece poca resistencia a los drones. Ni mencionar las armas antitanque de alto poder que posee Ucrania. En el BMP-2, hasta las armas pequeñas pueden penetrar su lado y parte trasera. Litnerevich afirma que el BTR-80 es vulnerable al fuego de rifle y ametralladora pesada. Los tanques rusos T-90M presentan un defecto que hace que sus torretas giren sin control, como una bola de discoteca, incluso con un daño mínimo. Los problemas de los vehículos blindados de Rusia no son nuevos. La única diferencia es que se están quedando sin ellos, incluso si no fuera el caso. Los vehículos blindados rusos, tanto nuevos como soviéticos, son poco confiables, lentos y casi tan peligrosos para los soldados rusos como los asaltos de Putin. Sumado a lo anterior, según el Ministerio de Finanzas de Ucrania, Rusia ha perdido alrededor de 11.000 de sus tanques, agravando la escasez mencionada. Otro problema es que Rusia no tendrá suficientes tanques de batalla principales para realizar ofensivas efectivas, más allá de principios de 2026, si mantiene el mismo ritmo operativo y pérdidas que en 2024. Según el artículo de Axe del 7 de julio sobre Trendchart, esto agrava el problema del vehículo blindado. Todo se suma a un terrible mensaje para Putin. Rusia no puede mantener sus asaltos terrestres al mismo ritmo que los ha estado utilizando durante los primeros 3 años de la guerra. Esto implica menos territorio capturado, más bajas de soldados y un agravamiento de los problemas de los vehículos blindados rusos. Sin embargo, no todo son buenas noticias para Ucrania. Rusia aún mantiene una clara ventaja en términos de mano de obra. Según el artículo de Trendchart de Axe, Ucrania requiere unos 80.000 soldados nuevos para sus 130 brigadas del ejército, marina, guardia nacional, territorial y de asalto aéreo.
Ucrania lucha por encontrar soldados, a pesar de la movilización del país. Mientras tanto, Rusia recluta intensivamente. Según Putin, se movilizan 30.000 nuevas tropas al mes. El Instituto para el Estudio de la Guerra sugiere que la cifra es aún mayor. Dice que Putin afirmó en mayo que Rusia estaba reclutando entre 50.000 y 60.000 soldados por mes. Esto implica que hasta 2.000 personas firman contratos militares rusos cada día. El reclutamiento indica que el ejército ruso en Ucrania, en términos de mano de obra, es 3 veces más grande que cuando Putin inició la invasión. ¿Superará eso la emergente crisis de vehículos blindados de Rusia? Probablemente no. Con más de 20.000 tanques rusos, vehículos de combate y equipo pesado destruidos a lo largo de la línea del frente. Estas tropas finalmente se quedaron sin vehículos blindados, lo que representa un problema para Putin, según Axin. Tiene la mano de obra, pero no tiene los vehículos blindados, necesita hacer que esa mano de obra cuente. Estamos viendo los resultados de este problema durante la ofensiva de verano de Rusia. Aunque Rusia ha acelerado el ritmo de varias de sus ofensivas en Ucrania durante los últimos meses, Putin no está capturando ni de cerca la cantidad de territorio que hubiera esperado. Según The Telegraph, las tropas rusas avanzan a un ritmo de 55 millas diarias, pero eso no es suficiente. Rusia no ha capturado grandes ciudades, sino que está tomando pequeños territorios mientras depende cada vez más de ataques con gran cantidad de soldados. Ante el creciente problema de los vehículos blindados, el futuro de la invasión de Putin se ve sombrío. El líder ruso seguirá presionando. Continuará sacrificando a miles de sus soldados para tomar Ucrania. Pero las porciones de territorio que arrebata con los asaltos rusos se harán más pequeños a medida que desaparezca la armadura y finalmente se estancarán mientras crecen las pilas de cuerpos. Y Putin se da cuenta de que la guerra de desgaste que él creó ha debilitado a su propio ejército. Mientras tanto, Ucrania acaba de quebrar la columna vertebral de Rusia. Ucrania ha atacado un punto clave en la cadena de producción de municiones de Rusia. Esto implica que las fuerzas de Putin no solo deben preocuparse por la falta de armadura. Aprende más en nuestro video y suscríbete al Military Show para ver más contenido sobre el colapso de las fuerzas militares rusas. Y gracias como siempre por ver.